Bon dia a tots. Yo voy a hablar un poco del tema de un caso muy concreto, que es la gestión de un espacio natural, como es el término municipal de Valencia, de la ciudad de Valencia, dentro del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Bueno, perdonad que haya puesto el titular en inglés, porque en principio lo coloqué así porque me dijeron un poco para que Paul lo entendiera, por lo menos los titulares, entonces está en inglés, el resto está escrito en castellano, no es por ninguna cosa ni nada extraño. Bueno, comentaros un poco, ubicarlo, ¿no? La Devesa es la zona de dunas del Parque Natural, es una estrecha franja litoral que tiene aproximadamente unos 10 kilómetros de largo, está a 9 kilómetros de la ciudad de Valencia y es el corazón, digamos, de la zona de mayor valor natural junto con el lago del Parque Natural de la Albufera. Para que tengáis idea, el Parque Natural de la Albufera son 13 municipios que bordean un poco al lago. El lago pertenece al Ayuntamiento de Valencia, la Devesa también, como veremos ahora el porqué, el motivo. Y digamos que aunque la gestión del parque lo lleva la Consellería de Territori y Habitatge, antes era Medio Ambiente, ahora es Territori y Habitatge, un poco da idea de hacia dónde la línea que se lleva a través de los gobiernos valencianos, en este caso, de la Consellería. Y dentro de la gestión, digamos que el Ayuntamiento de Valencia tenía este equipo de trabajo, el que yo dirijo, digamos, anterior a la declaración de parque, entonces un equipo ya bastante asentado, con bastante experiencia, y entonces en realidad es el que gestiona lo que es el lago y lo que es la Devesa, el sistema dunar. Bien, un poco para entender el por qué se han hecho este tipo de trabajos, si lo ha hecho un ayuntamiento, que es muy raro, ¿no? Hacer un tipo de actuación, creo que medioambientalmente muy importante, y hecho por un ayuntamiento, es un poco, pues os voy a contar un poco la historia de la zona, y así se podrá entender un poco el por qué se toma esta iniciativa por parte de un ayuntamiento. De los datos que tenemos en la zona, tenemos descripciones romanas, tanto Plinio el Viejo como Festo Avieno hicieron una descripción de lo que era el lago Nácaros, que era como se llamaba antes en la época romana el lago, y coincide más o menos con lo que es ahora el Parque Natural de la Albufera. Es decir, el lago Nácaros tenía una superficie aproximada de 22.000 hectáreas y es lo que tiene ahora el Parque Natural. De hecho, lo que hicimos un poco a la hora de delimitar el parque fue extendernos más o menos lo que sería el lago, pero es que además coincidía con el cultivo del arroz, es decir, que más o menos lo que es la balsa, o sea, lo que era geomorfológicamente la antigua Albufera, pues coincidía un poco con lo que es el Parque Natural ahora, con el cultivo del arroz junto con el lago. Luego tenemos de la época árabe no tenemos casi nada, solamente descripciones poéticas, o sea, poemas sobre la zona, pero no hay ninguna descripción que nos haga valorar la zona. Luego sí, en la Edad Media, con la conquista de Valencia por Jaume I el Conqueridor, aparecen muchos datos, o sea, es cuando digamos que en la zona solamente tenía un uso y unas descripciones hechas por los pescadores de Ruzafa, que es una zona, es un barrio de Valencia. El Jaime I les dio o sea, les dejó mantener el uso de la pesca, un tercio de la pesca fuera para ellos, otro tercio para una orden religiosa y otro tercio para él, y luego en la zona de la Devesa se lo quedó como coto real de caza. Eso es lo que nos ha hecho el que se declarara coto real de caza, tanto en lo que es la Albufera como la Devesa, es lo que ha hecho que llegara más o menos hasta el siglo XX en buen estado tanto el lago como la Devesa. Bueno, a través de toda la historia, diferentes reinados, como siempre ha sido coto real de caza, sí que hay deslindes, o sea, los únicos datos que tenemos son los deslindes que se hacían por diferentes reyes, es lo que nos hizo ver cómo iba disminuyendo el lago de la Albufera por esos deslindes, ¿no? Y luego ya por poner un ejemplo,
Por ejemplo, Carlos III hace un deslinde y ya eran 13.900 hectáreas. Habíamos pasado de 22.000 a 13.000, es decir, se estaba viendo que había un aumento de aterramiento del lago, es decir, la transformación a cultivo del arroz, y ya siglo XVIII y XIX fue cuando ya pasó a los 2.200 hectáreas que tiene el lago ahora. Este es un dibujo del siglo XVI, donde esto es la Devesa y esto es la Albufera, la ciudad de Valencia, Sagunto, y bueno, llamar la atención que había unas salinas que hay descritas, que es lo que también nos llevó a encontrarlas, y es donde hemos hecho precisamente el centro o la zona, porque esto se convirtió luego en un hipódromo, y es donde aquí se ha hecho el centro de información e interpretación del Parque Natural de la Albufera, y donde hemos recuperado esas salinas, y es llamativo porque en la Albufera no habían flamencos. En el momento que recuperamos esta zona de salinas, pues empezaron a llegar los flamencos, y ahora hay una gran importancia en número de flamencos en la zona. Y bueno, y esto es la Devesa, que era lo de Cotorreal de Caza. Es un poco los dibujos que hay. También hay planos, claro, pero vamos, en los dibujos aquí que expresan muy bien un poco lo que era la zona. El lago de la Albufera estaba abierto al mar hasta el siglo XVIII, que se cerró artificialmente, y entonces pasó de ser un agua salada a un agua dulce el lago, y fue cuando fueron las grandes transformaciones de la Albufera a cultivo del arroz. Digamos que desde el siglo XIV, o antes, pero vamos, desde que hay cosas escritas, bastante escritas y conocedoras, desde el siglo XIV al XVIII le podemos llamar la Albufera de los pescadores, y la del XVIII al XXI la Albufera de los agricultores. Es el cambio radical que dio el lago por uso, y en la que sigue mandando. Digamos que el uso agrícola sigue mandando un poco sobre la gestión del lago de la Albufera. Bien, luego a partir de 1905 el Ayuntamiento de Valencia se interesó por qué pasara a su gestión y su propiedad el lago, y el 23 de junio de 1911 se decreta la ley de cesión. De hecho, al año que viene se cumplen 100 años y están ya montando la parafernalia para hacer 100 años de la zona. Llamar la atención que aunque fue una donación, tuvo un precio, más o menos 1.000.000 y algo de pesetas, pero estamos hablando de 1927, que es cuando se paga. Es una cesión, pero en realidad tuvo su precio. El único condicionante que puso el rey era que tanto la Albufera como la Devesa fuera para uso y disfrute de todos los valencianos y de todos los ciudadanos, cosa que, como veréis más adelante, no se cumplió, y en la que generó un poco el movimiento social, y la que generó un poco que todos los partidos políticos estuvieran por la labor de recuperarlo, y es lo que ha hecho que se pudiera recuperar. Bien, esta foto, que es aproximadamente de 1964, puede observarse aquello es Cullera, es la desembocadura del río Xúquer, allí. Aquí al norte estaría Valencia, un poco más hacia el norte está la desembocadura del río Turia, y bueno, esto es una gola, una comunicación artificial entre el lago de la Albufera y el mar para drenar el agua, o sea, para el cultivo del arroz, poder manejar un poco los niveles del lago de la Albufera para el cultivo del arroz. Y este es lo que es la Devesa, o sea, un primer frente dunar, una zona de depresiones, unas zonas húmedas de depresiones interdunares, y el segundo frente dunar que hay aquí detrás, como podéis ver, bastante poblada de pinos, que es lo que decía Paul antes, que era una de las especies fijadoras de dunas y que actúan, tienen ese papel de fijación dunar y que hace que la duna no funcione, digamos, correctamente como un sistema totalmente libre de paso de arena de un sitio a otro. Luego también comentar que el Ayuntamiento de Valencia gestionaba la Albufera y su Devesa, pero con unos criterios, sin criterio técnico en realidad, no eran adecuados, y no carecía de personal para gestionar. Es cuando se empieza además, cuando en la década de los 70 se decide urbanizar la Devesa, porque decían que desde Rosas hasta Isla Cristina la única zona
turística importante que quedaba sin urbanizar a la Devesa, y fue cuando se habla de un plan de ordenación, pero en realidad fue un plan de urbanización de la Devesa. Aquí podéis ver los paseos marítimos que se estaban construyendo en esos años, las autovías, otra autovía y al fondo otra autovía, que no se ve, y bueno, se empezó el plan general de ordenación, se empezaron a construir muchas cosas, y sí que aparece una cosa, y es un movimiento ciudadano que paraliza el plan. No aparecían aún los movimientos ecologistas, pero sin embargo aparece un movimiento ciudadano, unas plataformas ciudadanas que se ponen en contra de esta ordenación, entre comillas, de esta urbanización, y consigue paralizar los planes de urbanización. Estamos hablando de los años 70-80, ya cuando en 1978, con los primeros ayuntamientos democráticos, se decide hacer unos estudios de la zona, que es cuando yo empiezo a participar aquí. Entonces hay unos estudios que si se caracterizan es porque fueron muy pluridisciplinares, y donde se hicieron estudios hidrogeológicos, edafológicos, geomorfológicos, paisajistas, botánicos, faunísticos, y además de económicos, participaron economistas, ingenieros, arquitectos y abogados, un poco para ver qué salida se le podía dar a la zona. Las conclusiones eran que esto era recuperable, o sea que se podía conservar ciertas zonas y recuperar otras, y se le dieron dos alternativas. Estoy hablando del año 1980, se le dieron dos alternativas al Ayuntamiento de Valencia, y era: paramos lo que está hecho y se deja lo que está y recuperamos el resto, o eliminamos lo que está hecho, o sea, tiramos todos los edificios al suelo y recuperamos. Se tomó la primera iniciativa, es decir, se deja lo que estaba construido, vamos a comprar, porque claro, se había vendido todos los terrenos, eran todos privados, vamos a comprar todas las parcelas, vamos a empezar a trabajar y recuperar y conservar, y el tiempo dirá, ¿no? Ahora estamos en esa fase de intentar ya declarar la zona la zona urbanizada como zona fuera de ordenación. Es un reto que tenemos, porque el Plan General de Ordenación Urbana Nuevo de Valencia se aprobará el año que viene, y estamos en esa fase de ver si políticamente tienen la misma decisión, por lo menos valiente, de dejarlo fuera de ordenación y ver lo que se puede hacer en la zona, ¿no? Bueno, y entonces la urbanización, pues esta es una imagen, ¿no? Tenéis aquí los edificios, la zona sur. Lo único que se hizo fue infraestructuras. Bueno, aquí iba un puerto deportivo con hoteles en la zona sur iban los grandes hoteles de 5 estrellas, y la zona de grandes mansiones, digamos, digamos, la zona noble. La zona menos noble es esta, que es llena de edificios, ¿no? Llena de edificios, y aquí unifamiliares. Entonces se privatizaron todos esos metros cuadrados. Bueno, se hicieron los edificios, bastantes carreteras y autopistas, emisarios submarinos y aparcamientos por todas las zonas. Aparte teníamos, es una zona con una presión muy fuerte en la zona metropolitana, muy parecido a esto, no tiene la misma cantidad de habitantes que tiene esto, pero es importante, y como podéis ver, con una importante contaminación lumínica en todas las zonas. Aquí veis la farola, que se sigue llevando de moda, no sé por qué, que es la de globo, que además de no iluminar nada, lo único que hace es disparar toda la luz hacia arriba, es decir, no sé si es muy bonita o no es bonita, no sé, algún encanto debe tener, no sé si imita un árbol o qué imita, pero desde luego eficaz no es ni como luz ni como nada, y todo lo contrario, lo que está es contaminando el hemisferio norte y contaminando el cielo, aparte del efecto que pueda tener sobre la fauna y la flora de la zona, ¿no?